Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Sed de Realidad. Diga conmigo, Sed de Realidad. Una vez más, Sed de Realidad. ¿Sabe? Algo que considero que hoy la iglesia necesita es tener en realidad sed de Dios. Nos estamos conformando a un estilo de vida tan superficial en el que sin darnos cuenta no estamos saciando nuestra alma de esa necesidad que de Dios tenemos. Y yo le invito por favor a que abra su Biblia y vayamos juntos a Levítico capítulo 26, verso 12. Libro de Levítico, capítulo 26, verso 12. Y este es un verso, si bien muy pequeño, pero a la vez muy profundo, porque en este pasaje Dios nos abre su corazón y nos muestra su propósito para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, Levítico capítulo 26, verso 12, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Qué hermosa expresión esta que Dios nos regala a través de este pasaje bíblico en el cual Él nos dice, caminaré entre ustedes, estaré entre ustedes, pero no solamente eso, sino que mi deseo es que nuestra relación sea tan íntima, tan profunda, que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. En esta porción de la Escritura podemos ver a Dios teniendo este deseo. Un deseo profundo, no solamente de habitar en medio de nosotros, sino que nuestra relación pueda profundizar al punto en el cual Él sea real para nosotros. Lamentablemente hoy vivimos en un periodo de la historia en el cual muchos creyentes se han conformado con aquello que de forma circunstancial han logrado tener de parte de Dios. Tal vez usted de forma circunstancial comenzó a participar de la religión cristiana, porque cuando usted nació, usted ya nació en un hogar cristiano. O cuando siendo muy pequeño, tal vez sus padres recibieron a Cristo y entonces comenzaron a llevarle a la iglesia. Creo que hoy es tiempo de que podamos llevar nuestra relación con Cristo hacia un nivel de mayor profundidad, donde la experiencia con el Espíritu Santo, la experiencia con Dios se vuelva cada vez una experiencia mucho más real para nuestro corazón. No basta con aquello que rutinariamente practicamos, porque puede ser que usted esté acostumbrado a participar de forma rutinaria de aquellas cosas piadosas o aquellas actividades que considera le acercan a Dios. Pero más allá que participar de una actividad que en apariencia me acerca a Dios, lo que cada uno de nosotros debe de buscar es profundizar en una relación con Dios. Este es un tiempo de mucho valor, porque podemos pasar de la rutina a una relación. Podemos pasar de aquellas actividades que simplemente forman parte de nuestro acontecer semanal a profundizar a una relación que tenga la capacidad de transformar nuestra vida. Hoy vivimos en un periodo de la historia en el cual la verdad ha sido manipulada y tergiversada. Como seres humanos hemos cambiado la gloria de Dios por toda clase de cosas que no tienen trascendencia eterna y que no nos permiten experimentar a Dios de una forma más profunda y verdadera en nuestro corazón. Hoy son muchos los creyentes que se excusan en su agenda, en sus compromisos y responsabilidades para justificar su pobre o nula búsqueda de Dios. Y es que, amados hermanos, tenemos que ser objetivos y muy honestos para darnos cuenta que muchos de nosotros hemos hecho de Dios una rutina. Hemos hecho de Dios un agregado, una opción en nuestra vida. Y que lamentablemente Él no se ha convertido en una prioridad en nuestro diario vivir. Por esa razón es que hoy día muchos creyentes se están excusando en su agenda, sus horarios de trabajo, sus compromisos, sus responsabilidades, para de esa manera justificar su pobre o nula búsqueda de Dios.
Hoy no es de extrañar que muchos creyentes tengan muy poca profundidad en su relación con Dios. Y yo le hago esta pregunta personal: ¿qué tan profunda considera que es su relación con Jesús? ¿Qué tan íntima es su relación con el Espíritu Santo? Porque muchos de nosotros podemos objetar y decir: es que yo tengo una relación con Dios porque yo participo en la iglesia, porque yo enseño, porque yo predico, porque yo tengo determinado cargo. Pero ¿sabe que ninguna de las cosas que nosotros hagamos en realidad nos acercan a Dios? El único medio a través del cual nosotros podemos acercarnos a Dios es Jesucristo. Y solamente al tener una relación íntima con el Señor es que de esa relación entonces puede brotar esa completa rendición a Él. Pero el problema que hoy encuentro en nuestra sociedad es que vivimos en una sociedad que está bastante ocupada y bastante distraída. Hemos optado por abrazar lo que es superficial en lugar de invertirnos en aquello que realmente vale la pena, pero que para obtenerlo requiere de profundidad. Y lamentablemente esto es algo que he observado mucho en la iglesia cristiana en este tiempo. A muchos creyentes les falta profundidad en su caminar con Dios, en su relación con el Señor. Se han conformado simplemente con participar de actividades piadosas o han hecho de Dios un cúmulo de información. Tienen ideas y conceptos de Dios, pero no le conocen a Él. Y eso es lo que considero que necesitamos cambiar, porque cuando no tenemos profundidad en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, estas colapsan. Cuando de repente enfrentamos adversidades y pruebas. Creo que hoy estamos viviendo en un tiempo de oportunidad donde podemos invertir nuestra vida en profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que de esta manera Dios se revele de una forma íntima y produzca en nuestro corazón una sed real y genuina por Dios. Hoy muchos creyentes no tienen sed de Dios, no tienen un hambre por Dios, no tienen un interés que realmente vaya más allá de lo que cotidianamente adquieren del Señor. Viven su cristianismo de forma circunstancial. Si en sus redes sociales ellos encuentran un texto, dicen: ¡ay, qué bonito! Le voy a dar like. Ya consideran que con eso hicieron su parte en cuanto a construir una relación con Dios. Hay quienes son un poco más osados y dicen: bueno, lo voy a compartir. Pero ¿qué hay de todo esto? No hay en realidad muchas veces una búsqueda que nos lleve hacia un mayor nivel de profundidad con el Señor. En el pasaje en el cual el Señor Jesucristo nos habla de la casa que se edifica sobre la roca, es muy probable que usted lo recuerde. Cabe destacar que para llegar a ese cimiento sólido, el hombre prudente tuvo que invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a ese punto de profundidad en el cual, al dejar la roca al descubierto, él entonces pudiera comenzar a construir sobre dicho cimiento. El llegar a la roca va a implicar de nosotros una alta inversión. El que busquemos a Dios con sinceridad, el que busquemos a Dios con desesperación, el que busquemos a Dios realmente deseando tener más de Él y tener más de su Espíritu Santo. Pero sabe, hoy encuentro a una iglesia ocupada, distraída, conforme con lo que tiene. Una iglesia a la cual le basta y le sobra escuchar una alabanza y estar de acuerdo con lo que ésta dice y pensar o creer que ya tiene una relación con Dios. El tener una relación sólida con Cristo va mucho más allá, amados hermanos, de participar de una alabanza o el participar de un texto bíblico. Tiene que ver con aquella necesidad que en nuestro corazón nos hace urgente el tener un encuentro con Dios. Muchos creyentes hoy no están profundizando en su relación con Cristo hasta el punto en el cual Él sea el cimiento. Muchos, en comparación a aquel hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, están conformándose con lo que a su alcance está, sin darse cuenta que esa decisión está sentenciando toda su inversión. Recuerde usted el pasaje bíblico.
El Señor Jesucristo dijo: aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron diferentes circunstancias, diferentes situaciones golpearon su vida, pero su casa se mantuvo en pie porque tenía un cimiento sólido. Pero hubo otro hombre que edificó su casa sobre la arena, y de la misma manera circunstancias vinieron y golpearon su vida. Y su vida no pudo sostenerse, no pudo mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque no tenía un cimiento sólido. Y muchos cristianos no están teniendo hoy en su vida ese cimiento sólido porque no tienen sed de Dios. Dios no se ha convertido para muchos de ellos en una realidad. Han abrazado a Dios como parte de su formación infantil, han abrazado a Dios como un conjunto de enseñanzas o información, como parte de su rutina, pero lamentablemente Dios no ha venido a ser esa parte fundamental en sus vidas, que les permita tener un encuentro con el Espíritu Santo de una forma mucho más íntima y poderosa. Pienso que como iglesia del Señor estamos llegando a un punto de inflexión en el cual debemos tomar una decisión. O continuamos caminando sin Cristo, pero con una religión a cuestas, o nos volvemos a Dios de todo corazón y priorizamos nuestra relación con Él hasta el punto en el cual Dios sea real para nosotros. Tenemos de dos opciones: o nos volvemos al Señor de todo corazón, o continuamos simplemente abrazando una religión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que usted va a optar? Oro por una generación de hombres y mujeres que tengan sed de realidad, que no se conformen con las aguas de una relación superficial con Cristo, que no les dejará más que un pasatiempo. Y déjeme subrayar esta expresión, porque para muchos creyentes en esta generación, Cristo no es más que un pasatiempo. Muchas personas los días domingo deciden ir a caminar a una plaza. Algunos deciden invertirlo en un partido de fútbol llanero. Algunos otros determinan ir a hacer sus compras. ¿Y será acaso que para nosotros simplemente el participar de una reunión dominical donde nos sentamos a escuchar la palabra de Dios se ha convertido en parte de nuestra rutina? ¿Será acaso que nuestra búsqueda de Dios se reduce a simplemente un pasatiempo más de fin de semana? Es triste, amados hermanos, pero es la realidad que la iglesia en un alto porcentaje hoy está viviendo. Un alto porcentaje de creyentes no están teniendo profundidad en su relación con Dios. Antonio, préndeme los ventiladores, por favor. Se me están durmiendo bien feo. Es importante que como pueblo de Dios entendamos, amados hermanos, que requerimos profundizar en nuestra relación con el Señor. Tal vez esto te suene a ti trillado, tal vez esto te suene de poca importancia, pero créeme, en este mensaje se va tu eternidad. Porque no vamos a poder argumentar el día que estemos delante del Señor aquello que hicimos. Recuerde lo que la Escritura dice: y en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, yo fui líder de jóvenes. Señor, Señor, yo le di clase a los niños. Señor, Señor, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui profeta. Pero nunca hubo una relación de intimidad, nunca hubo una relación en la cual nosotros le demostráramos al cielo el interés que teníamos por Él. Creo que urge en esta generación hombres y mujeres que tengan sed de realidad, que no se conformen con una relación superficial con Cristo, que realmente tengan sed de Dios y busquen ser saciados. Mire, consideren lo siguiente: hoy día no es tan difícil poder identificar el estado espiritual de un creyente. No necesitas que vengan y te cuenten su vida.
Es fácil identificar cuál es el estado espiritual de una persona. Basta con conocer su nivel de necesidad que tiene de Dios. Y ¿sabe qué? Para vergüenza nuestra lo digo, muchos de nosotros no estamos demostrando tener necesidad de Dios. Estamos saciados con lo que hacemos, saciados con aquello que de forma circunstancial llega a nuestra vida. Y por este motivo es que hoy día muchos creyentes tienen vidas áridas, secas, sin un fluir de Dios en ellos. ¿Hace cuánto tiempo que no sientes al Espíritu Santo fluir dentro de ti? ¿Hace cuánto tiempo que no percibes la presencia de Dios en tu vida, llevándote a un genuino quebrantamiento y arrepentimiento delante de Dios? Nos sentamos en nuestro trono personal creyendo que tenemos la capacidad moral y espiritual para juzgar la vida de los demás, sin siquiera reparar en lo miserables que somos. Porque deberíamos darnos cuenta que sin el Espíritu de Dios moviéndose en nuestra vida, no importa cuántas cosas piadosas practiques, ninguna de ellas te servirán para saciar el hambre y la sed de tu alma. Solo la presencia del Espíritu Santo en ti puede provocar ese cambio, esa transformación en tu interior. Y sabes, muy doloroso darnos cuenta cómo la iglesia ha cambiado la gloria de Dios por actividades. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no tendremos una vida plena. Muchos creyentes hoy viven en la comodidad que les brinda la práctica de una religión. Si lo que tú buscas es entretenimiento, una religión te puede caer bastante bien. Pero cuando hablamos de una relación con Cristo, amados hermanos, hablamos entonces de darnos por completo, de rendirnos en cabalidad y en totalidad a Dios. Muchos creyentes, a causa de no tener una relación con el Espíritu Santo, han permitido que sus sentidos se adormezcan, que sus conciencias se hayan encallecido y que no puedan darse cuenta de su gran necesidad de Dios, porque sus corazones no están enfocados en lo que deberían estar. Y en este punto no es importante cuánto de Dios sepas. Hay una enorme cantidad de creyentes que pueden argumentar con pasajes bíblicos y tratar de justificar sus miserias. Pero mientras que no tengamos una vida con el Espíritu de Cristo, mientras que no tengamos una vida real y profunda con el Espíritu Santo, no importa cuánta Biblia conozcamos, no importa lo que hayamos hecho, no importa todo aquello en lo cual estemos involucrados tratando de ayudar al prójimo o tratando de ser mejores personas, necesitamos el Espíritu Santo. Y muchas personas hoy día no se están dando cuenta que sus corazones están secos, porque se justifican en lo que están haciendo, porque se consideran mejores que otros, cuando en realidad nuestro único modelo de comparación es Cristo. Muchos creyentes lamentablemente hoy han dejado de mirar a Cristo. Están afanados por alcanzar y obtener bienes materiales. Otros tantos preocupados por situaciones que en torno a sus vidas acontecen. Y otros más se mantienen indiferentes a causa de que sus experiencias y decisiones les han alejado de Dios. Tú no te vas a dar cuenta qué tan cerca o lejos estás de Dios, a no ser que puedas darte cuenta cuánto le necesitas en realidad. Mientras más independiente de Dios vivas, menos necesidad de Él tendrás. Hoy día muchos creyentes se conforman con la práctica de su religión, pero no están profundizando en una relación tal que les permita conocer mejor al Señor. Hoy muchos continúan en la iglesia, otros no se han cambiado de religión, pero yo me pregunto, ¿de qué nos sirve argumentar que pertenecemos a una religión si no la practicamos? Hay creyentes que se escandalizan cuando otras personas deciden abandonar el evangelio y se vuelven mormones, se vuelven católicos, se vuelven testigos de Jehová. ¿El título de qué sirve si no estás viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña? ¿Pensamos que por ser cristianos evangélicos ya somos salvos? Estamos equivocados.
Porque el único camino a Dios es Cristo. Y de nada nos sirve tener una religión que no practicamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Lamentablemente hoy día muchos creyentes, tal y como lo expresó el apóstol Pablo, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Lejos de tener una vida de obediencia, de sujeción y de sumisión a la palabra de Dios, viven como se les antoja, de forma independiente, arrogante, orgullosos. Y sin darse cuenta, esa independencia va secando sus corazones. No buscan más de Dios porque les es suficiente aquello que de forma circunstancial adquieren del Señor. Y se cumple lo dicho por el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Al hablarte de la necesidad que tenemos de buscar de Dios, no me estoy refiriendo a la necesidad de que hagas más cosas para Dios. Y esto quiero que lo entendamos. No es lo que hacemos, es lo que de Dios tenemos. Y cuando tú tienes más de Dios, más de Él necesitas. Y el punto al que quiero que lleguemos y entendamos es que necesitamos más de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que en ninguna otra etapa de nuestro caminar. En este tiempo es cuando tú más necesitas de Dios. Y lo que estoy pretendiendo a través de esta enseñanza es hablar a tu conciencia para que puedas darte cuenta de la necesidad, del vacío y de la sequedad que hay en tu corazón debido a que no has determinado profundizar en tu búsqueda de Dios. Por esta razón es que no tenemos sed de realidad. Nos conformamos con lo poco que obtenemos semana a semana, pero sin una verdadera necesidad de querer tener más de Dios. Te hago una pregunta y no me respondas, pero considéralo. Coloca en tu mente tus primeras 5 prioridades. No te enfoques en la idealización de esa lista, porque si nos enfocamos en la idealización, todos vamos a poner a Dios en primer lugar. Vete en términos prácticos, en términos objetivos. ¿Cuáles son tus 5 prioridades? ¿Te das cuenta cómo muchas veces Dios no está en primer lugar? Tenemos como prioridad nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros afanes, nuestros deseos, nuestros placeres. Pero Dios no está en ese primer lugar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestra vida está tan árida? Es que la culpa es del pastor, posiblemente ya no está predicando con unción. Es que la culpa es del grupo de alabanza, porque sus alabanzas no van más allá del techo. Es que seguramente la culpa es de los hermanos, porque ellos no entran con una actitud motivada y animada al tiempo de alabanza y adoración, y en las reuniones de oración ni siquiera oran. No, cada uno de nosotros es responsable de la condición en la cual tenemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros debería de estar siendo consciente de la necesidad que tiene de Dios y buscarle acorde a la sed que hay en cada uno de nosotros. Dios desea saciar nuestras almas y nuestros corazones sedientos. Si tú le permites al Espíritu Santo hablarte y dejas que Él dé testimonio a tu corazón de tu verdadera condición, sin excusarte, sin esconderte, sin tratar de justificarte, si tú le permites al Espíritu Santo simplemente mostrarte tu realidad, te puedo asegurar que tu vida puede cambiar. Pero mientras que nos estemos excusando en nuestra justicia, en nuestras obras de piedad, difícilmente tendremos oídos para oír la voz del Espíritu Santo. Si tú le permites al Espíritu Santo hablar a tu vida, estoy seguro que tú le pedirías a Él, sáciame. Tú le pedirías a Él, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre mí. Tendrías un clamor como el que hubo en el salmista cuando él expresó, vuélveme el gozo de tu salvación. Y sabe que es triste, pero muchos creyentes hoy día han perdido su pasión por Jesús. Como mencioné, se mantienen en la religión, siguen asistiendo a sus iglesias, porque es parte de su tradición, es parte de su costumbre, es parte de su agenda.
es su hobby, pero no tienen sed de tener más de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un encuentro con el Espíritu Santo que humille tu naturaleza? ¿Hace cuánto tiempo que no sentimos el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro interior? ¿Te das cuenta cómo muchas veces nuestra rutina, las circunstancias que vivimos nos han ido robando? ¿Por qué? Porque hemos dejado de tener nuestra mirada puesta en Jesús. El Señor Jesucristo enseñó y dijo que donde estuviera nuestro tesoro, también allí estaría nuestro corazón. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está tu tesoro? Y esto, amados hermanos, es algo que hoy podemos comprobar con facilidad, ya que muchas de nuestras prioridades no tienen nada que ver con Dios y su reino. Nos hemos enfocado en nuestra temporalidad, que no nos permite darnos cuenta de nuestra condición. Y por esta causa es que no podemos ser saciados, porque nos está faltando ser sinceros y honestos con Dios. Diga conmigo, todo lo que necesito, todo lo que me hace falta, todo lo que puedo llegar a ser y todo lo que puedo alcanzar está en Cristo. Si de Cristo me sacio, tendré todo lo que Dios ha determinado que sea para mí. Pero si no busco de Cristo, tendré todo aquello de lo cual yo decida saciarme. Y tú puedes saciarte de muchas cosas, pero lo único que puede dar plenitud a tu vida es Cristo. Y por este motivo es que tenemos que ser un pueblo, una iglesia que esté dispuesta a manifestar esa sed por Dios. Dejemos de ser una iglesia pasiva, cristianos indiferentes, cristianos conformistas. Necesitamos de Dios. Tú no necesitas saber más de Dios, como conocer a Dios. Nos urge plantearnos una relación más íntima y más profunda con Dios. Considere lo siguiente: muchas personas hoy no experimentan en su vida una sed de realidad por Cristo, debido a que satisfacen su necesidad espiritual con aquello que a su alcance está. ¿Por qué no estoy teniendo realmente una sed por Dios? Porque me encuentro ocupado y distraído, satisfaciendo mi sed con aquello que a mi alcance está, pero no me estoy realmente comprometiendo con Cristo, no me estoy realmente comprometiendo con Dios. Acompáñeme a ver lo que enseña la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del verso 3. Y dice la palabra del Señor así: por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, cerca del terreno que Jacob le había dejado, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Digan conmigo, Sicar. Sicar en el griego significa falsedad. Cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José, allí estaba el pozo de Jacob. Jacob significa mentiroso, usurpador. Entonces vea el punto en el cual Jesús está llegando. Jesús está llegando a un lugar donde la falsedad y la mentira prevalecen. Es aquello de lo cual la gente se sacia. ¿Y cuántos cristianos hoy en este tiempo no se están saciando de una religiosidad, de un activismo, sin realmente tener un encuentro con Dios? Dice la palabra del Señor que Jesús estaba fatigado del camino y se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía.
Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces Jesús le respondió: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Esta mujer estaba saciando su sed con aquello que tenía al alcance, con la falsedad y la mentira. Pero Jesús se presenta ante ella como la fuente de agua de vida. Y esta mujer comienza a argumentar con Cristo aquello que arde en su corazón, aquello que le puede abrir el camino a tener una relación más profunda con Dios. Y dice la palabra del Señor que ella le respondió y le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces Jesús le respondió: todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Cuando tú realmente tienes sed de Dios, cuando tú tienes sed de realidad, cuando tú buscas a Dios para que Él se revele de una forma profunda a tu vida, las cosas en tu interior comienzan a cambiar. El problema es cuando estamos satisfechos con aquello que la falsedad y la mentira, la superficialidad nos brinda. Entonces el creyente se conforma a tener una vida superficial con Dios y no puede ir hacia un nivel de mayor profundidad, porque eso le implicaría exponerse. Dice la palabra del Señor que esta mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Ella respondió: no tengo esposo. Entonces Jesús le dijo: bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Y ella le dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Note cómo esta mujer comienza a llevar la plática con Cristo hacia un nivel de mayor profundidad. Primero ella presenta una necesidad, tiene una sed superficial a la cual ella se ha acostumbrado a tener, pero ahora Jesús le está llevando a un punto en el cual ella está mostrándole que hay una necesidad que en ella prevalece por encima de su necesidad material, y es la necesidad de conocer a Dios. Ella le dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. A esta mujer que fue simplemente a sacar agua porque tenía una necesidad material que suplía o satisfacía con aquello que tenía al alcance, ahora resulta que lo que realmente le preocupa es cómo adorar a Dios. Y sabe, hay una enorme cantidad de creyentes que no están reparando en esta clase de detalles de su vida espiritual. Se están conformando con aquello que tienen al alcance. Cualquier persona que no tuviera una sed espiritual le hubiera dicho a Jesús: ¿sabes qué? Qué bueno que estés aquí, me da mucho gusto, adiós, yo vengo simplemente por un poco de agua. Pero ella comienza a mostrarle que hay dentro de su ser una necesidad por saber cómo adorar a Dios. Entonces Jesús le respondió y le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Y ahora ella va hacia un punto de mayor profundidad y ella dice: sé que viene el Mesías. Esta mujer está enterada de aquellas cosas que el profeta había dicho que acontecerían. Esta mujer tiene un hambre espiritual, tiene una sed de realidad. A ella no le satisface lo que los samaritanos dicen que se debe de hacer, y tampoco le satisface lo que los judíos dicen que se debe de hacer. Ella quiere la verdad. Y es lo que nosotros como pueblo de Dios deberíamos buscar. Buscar más de Dios, renunciando a la indiferencia, a la apatía, al conformismo, atreviéndonos a tener una búsqueda integral de Dios, profunda, real. Una búsqueda que nos permita ser saciados. Pero sabe, muchos creyentes no podrían haber profundizado como esta mujer profundizó. Ella le dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. Jesús se revela a esa mujer como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel del cual hablaron las Escrituras. ¿Por qué se puede revelar a ella? Porque ella tiene sed de realidad. Porque ella no se conforma con lo que circunstancialmente llega a su vida. Ella quiere realmente conocer a Dios. Tiene una necesidad por Dios. Y sabe, lamentablemente en esta generación estoy observando a una generación de hombres y mujeres que lamentablemente se encuentran como la fábula de la rana y el agua hirviente. Cómodos, mientras minuto a minuto se secan. Esta fábula cuenta que una rana un día saltó a una olla de agua hirviendo. Inmediatamente salió de ella, intentando escapar. Su instinto fue salvarse y no aguantó ni un segundo en esa agua hirviente. Otro día, cuenta la fábula que esa misma olla estaba llena de agua fría. Una rana saltó dentro y nadó tranquila por el agua de la olla. Estaba feliz en esa piscina improvisada. Lo que la rana no sabía es que el agua se iba calentando poco a poco. Así que al poco tiempo, el agua fría se tornó en agua templada, pero la rana se fue acostumbrando. Allí seguía nadando plácidamente en ella. Sin embargo, poco a poco el agua seguía subiendo en su temperatura. El agua llegó a estar tan caliente que la rana murió dentro de la olla. Sin embargo, murió porque nunca se dio cuenta cómo el calor iba aumentando de forma gradual, puesto que segundo a segundo ella se continuaba acostumbrando y adaptando a este. Muchos de nosotros nos estamos adaptando a la forma de pensar del mundo. No estamos teniendo una sed por Dios que nos permita realmente buscarle con sinceridad, honestidad y convicción. El mundo nos sigue presentando ideas que muchas veces nos parecen atractivas y poco a poco estamos siendo seducidos sin darnos cuenta que al participar de aquello que el mundo nos ofrece, nuestro corazón se va secando y nosotros nos vamos alejando de Dios. Muchos creyentes no se han dado cuenta que sus almas tienen sed de Dios. Te pregunto, ¿estás consciente de la sed que tiene tu alma? ¿De qué forma la estás satisfaciendo? ¿De qué manera estás buscando que sea saciada? Muchos de nosotros tenemos una sed espiritual. Tenemos sed de tener una relación verdadera e íntima con el Espíritu del Señor. Y sabes, muchos más no se pueden dar cuenta porque se han ido amoldando al mundo y se han conformado con la superficialidad que les ofrece una religión a medio practicar. La religión no salva, ¿está de acuerdo conmigo? El único que nos puede salvar es Cristo. ¿Qué estamos haciendo con Él?
¿De qué manera estamos llevando nuestra relación con el Señor hacia un nivel de mayor profundidad? Es que estoy cansado. Es que me siento agobiado. Es que he ido perdiendo el interés. Es que hay muchas cosas en mi vida que me han estado de alguna manera distanciando del Señor. Busquemos al Señor sinceramente, iglesia, y dejemos de justificarnos en aquellas cosas que no hacemos para buscar su presencia de verdad. Mire, todo creyente necesita pedirle al Espíritu Santo que examine su corazón y que le sea revelada su verdadera condición. Muchos de nosotros, como la iglesia en Apocalipsis, sentimos que nos hemos enriquecido y que no tenemos necesidad de nada. Solo hasta que el Espíritu Santo te revela tu verdadera condición es que te das cuenta cuánto tú necesitas de Cristo. Todo creyente necesita pedirle al Espíritu Santo que examine su corazón y que le sea revelada su verdadera condición. Ahora bien, de forma anticipada podremos saber que no estamos del todo bien si en nosotros no podemos ver una sed real, intensa y sincera por Dios y todo lo que Él involucra. Tú no me puedes venir a mí a decir que tienes sed de Dios cuando no tienes un verdadero interés por su presencia y todo lo que Él involucra. No me digas que amas a Dios si no te interesa congregarte fielmente en una iglesia. No me importa cuántos textos de la Biblia me puedas enviar al día, ni cuánto me puedas argumentar que conoces a Dios. Si no estás realmente desesperado por conocerlo a Él y tener intimidad con todo lo que a Él le involucra, no vengas con cuentos tratando de justificar lo que no haces para tener una mayor profundidad con Dios. Porque en eso somos muy buenos. Vemos defectos en todas las iglesias, vemos errores en todos los pastores, pero nosotros estamos desde nuestra posición personal siendo mejores que ellos y creyendo que en nuestra lejanía e independencia de Dios estamos mejor. Debemos pedirle al Espíritu Santo con humildad que examine nuestro corazón. Es muy probable que si Él realmente da testimonio de tu corazón, tu vida cambie si tú escuchas su voz. El Salmo 139 nos habla de esto. Salmo 139, versos 23 y 24. Y dice la Escritura así: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Qué hermoso sería que tuviéramos la humildad, la sencillez, como para reconocer cuando estamos mal. Pero la gran mayoría de nosotros, cuando vivimos de forma independiente a Dios, buscamos justificarnos, en lugar de reconocer que no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Por eso es que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón y que nos revele cuál es nuestra verdadera condición, porque solamente al conocer nuestra condición de primera mano es que podremos buscar a Dios con sinceridad, con honestidad. Tener sed de Dios va más allá que un simple deseo de conocerle. Tú puedes desear conocer a Dios, pero tener sed de Él va más allá. Es un anhelo que trastorna nuestra existencia, nos vuelve vulnerables ante Él y dependientes de su presencia, para entonces poder experimentar la plenitud que Jesús nos vino a dar.
Solamente a través de su Espíritu Santo tú podrás ser saciado. Mira, solo a través de una vida llena del Espíritu Santo es que podremos disfrutar de la vida que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Sin el Espíritu en nuestra vida, imposible será para nosotros que Dios se torne real y verdadero en nuestro diario vivir. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, versos del 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versos del 5 en adelante, la palabra de Dios nos enseña algo que es muy importante. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Fíjense qué tremendo. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no importa qué sea lo que estemos haciendo, no podremos agradar a Dios. Y luego el apóstol continúa diciendo: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No podemos decir que le pertenecemos a Él si nosotros no tenemos una relación real con el Señor. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Una relación con el Espíritu Santo es lo que necesitamos, es lo que anhelamos, es lo que deberíamos buscar. Una relación con Dios. Fuera de Él no hay nada que pueda en realidad saciar nuestros corazones. Concluimos con el último pasaje, Isaías capítulo 55, y vamos a leer el verso 1, la primera sección del verso solamente, y vean lo que la palabra del Señor nos dice a través del profeta Isaías, y expresa: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Todos los que tienen sed pueden venir a la presencia de Dios para ser saciados. Solo en la presencia de Dios es que usted y yo podremos en realidad descubrir el corazón de Dios y profundizar en una relación que nos permita tener lo que necesitamos, ese cimiento sólido, esa fortaleza que nos permita mantenernos firmes y estables en Cristo. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, suplicando que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida, suplicándote, Señor, que tú estés obrando en nosotros, que tú, Señor, estés tocando nuestro corazón, porque es probable, Señor, que hemos descuidado nuestra relación, hemos hecho a un lado aquello que deberíamos priorizar. Y hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida. Tome el control de nuestro corazón. Pone en nosotros una sed de realidad,
Llévanos a un nivel en el cual estemos conscientes de lo mucho que nos haces falta. Que no nos conformemos a la práctica de una religión, ni al involucrarnos en actividades piadosas. Llévanos a más, Señor. Usa nuestra vida, limpia nuestro corazón, perfecciónanos y sé tú obrando en nosotros. Te lo ruego, precioso Dios. Presente su corazón delante del Señor. Exponga su corazón y dígale a Dios: yo necesito que tú hagas la obra. Yo necesito, Señor, que tú me transformes. Yo necesito, Dios, que tú hables a mi vida. Presente su corazón delante de Dios. Levante sus manos al cielo y ríndase delante de Dios.